Campo eléctrico. Bibliografía, Física Universitaria con Física Moderna, volumen 2, de Sierce, Masquillán y Friedman. Vamos a estudiar la electrostática, que es la parte de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. Veamos la estructura del átomo de litio. En el núcleo de ese átomo se encuentran 3 protones y 4 neutrones. Y fuera de ese núcleo se encuentran 3 electrones. El diámetro del núcleo es aproximadamente 10 a la menos 15 metros y el radio del átomo es 10 a la menos 10 metros. El protón es una partícula que tiene carga positiva y una masa de 1.673 por 10 a la menos 27 kilos. El neutrón, que también está en el núcleo, no tiene carga y tiene una masa muy parecida a la del protón de 1.675 por 10 a la menos 27 kilos. El electrón, que está en órbitas exteriores al núcleo, tiene una carga negativa y una masa muy pequeña del orden de 9.109 por 10 a la menos 31 kilos. Las cargas del electrón y del protón tienen la misma magnitud, aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Cuando el átomo está en neutro, implica que tiene la misma cantidad de electrones que protones. Cuando se habla de un ion positivo es porque tiene un déficit de electrones. Y cuando se habla de un ion negativo es porque tiene un exceso de electrones. Veamos las propiedades de la carga. La carga eléctrica se conserva, eso a través de un principio que se llama de conservación de la carga y que establece que la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es una constante. Y otra propiedad muy importante es que la carga eléctrica está cuantizada. O sea que la magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga. Siempre le vamos a poder extraer cargas negativas a un cuerpo o le vamos a poder agregar cargas negativas a un cuerpo. Pero eso va a ser siempre un número entero de E. E es la carga del electrón o del protón. O sea, recordemos que vamos a poder extraer siempre electrones o agregar electrones. Nunca un número fraccionario de carga de electrón. Veamos cómo podemos cargar los cuerpos. Para eso veamos que hay conductores, aislantes y las cargas inducidas. Los metales, como el cobre, por ejemplo, es un buen conductor de la corriente eléctrica. Y el nylon es un buen aislante. Entonces, vamos a cargar una esfera metálica por contacto. Entonces, por frotamiento de una varilla de plástico con algún material, logramos que esa varilla de plástico tenga un exceso de electrones. Vamos a acercar un alambre de cobre conductor a la esfera metálica que está descargada. Siempre lo vamos a hacer a través de cordones de nylon para evitar que las cargas se vayan a tierra. Este fenómeno de contacto produce carga en la esfera que no tenía carga. Si ahora separamos el alambre conductor, los dos cuerpos están cargados con el mismo signo de carga y se puede observar que las cargas de igual signo se repelen. Si en lugar de la varilla de plástico utilizamos una varilla de vidrio cargada ahora positivamente y la acercamos a la esfera metálica cargada negativamente, vemos que estas cargas se atraen. Ahora vamos a ver otra forma de lograr separación de cargas. Supongamos una esfera metálica descargada, apoyada a tierra a través de un soporte aislante.
le acercamos una varilla que tiene carga negativa. Entonces, estas cargas negativas repelen a los electrones de la esfera metálica y atrae a las cargas positivas. Si después realizamos una conexión a tierra, esos electrones se dirigen hacia tierra. Sacamos el conductor que llevó las cargas negativas a tierra y vemos que las cargas positivas quedan muy cerca de las cargas negativas de la varilla. Ahora, sacamos la varilla negativa y se produce una redistribución de carga en la esfera conductora. O sea, logramos cargar la esfera por el fenómeno de inducción. En el año 1784, Coulomb estableció que el módulo de la fuerza eléctrica entre cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. K es una constante de Coulomb que es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad del vacío. Para establecer esa ley, Coulomb trabajó con la balanza de torsión, que es una balanza que tiene su fundamento en el péndulo de torsión. Es muy semejante a la que emplearía Cavendish luego de aproximadamente 13 años, en 1798 aproximadamente, para estudiar la débil interacción gravitacional. La balanza de torsión consta de dos esferas metálicas sujetas por los extremos de una barra suspendida de un hilo. Para medir la fuerza electrostática se coloca una tercera esfera, una negativa por ejemplo. Entonces, las esferas cargadas se atraen causando una torsión de un cierto ángulo en el hilo. De esta forma se puede saber cuánta fuerza es requerida para torsionar la balanza un cierto ángulo. Aquí vemos las cargas Q1 y Q2 positivas, puntiformes, rodeadas de aire o de vacío. Unimos la recta de acción entre estas cargas y como las cargas son de signo positivo, entonces tenemos que las fuerzas sobre esas cargas son de repulsión. Si las cargas puntiformes tienen signo contrario, esas fuerzas son de atracción. Siempre es necesario establecer el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación de cada fuerza, porque se tratan de magnitudes vectoriales. Estas fuerzas se miden en Newton, cuando las cargas se miden en Coulomb y la distancia entre ellas en metro. Veamos el principio de superposición de fuerzas o de efectos. Se desea calcular la fuerza resultante sobre una carga Q de 4 microcoulomb debida a las interacciones con las cargas Q1 y Q2 de 2 microcoulomb. Esta carga Q está a la misma distancia de las cargas. Entonces, por este principio de superposición de las fuerzas, tomamos el efecto de la carga Q1 sobre la carga Q. Como tienen signo idéntico, producen una repulsión F1 sobre Q, tal como la indicada. Esta fuerza tiene dos componentes, una componente horizontal, F1x, y una componente vertical, F1y. Si vemos el ángulo alfa, podemos calcular F1x como F1 por el coseno de alfa y F1y menos F1 por el seno de alfa. Y acá están los valores numéricos. Ahora, si tenemos en cuenta la interacción de Q2 con Q, tenemos una simetría en las componentes de X e Y de la fuerza resultante. Entonces,
las fuerzas en I son iguales y de signo opuesto, entonces se cancelan. Y las fuerzas en X también son iguales, entonces se duplica el resultado anterior. Entonces, la fuerza resultante termina horizontal con una magnitud de 0,46 newton en el ejemplo. Estudiemos el campo eléctrico. Supongamos dos cuerpos cargados, en este caso con cargas positivas, A y B. Quitamos el cuerpo que está en B y dejamos el punto donde estuvo esa carga. Se llama campo eléctrico al cociente entre la fuerza que aplica sobre una carga imaginaria de prueba colocada en el punto bajo estudio por unidad de carga. Ese campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb y siempre la carga de prueba es una carga positiva. En términos generales, el campo eléctrico es el límite para Q0 que tiende a 0 del cociente entre la fuerza F sub 0 que aplica sobre Q sub 0, sobre esta carga. Veamos cómo es el campo eléctrico de la carga puntiforme. Q está apoyada en un punto S y Q0 es la carga de prueba colocada en el punto P. Vamos a definir un versor que apunta del origen S hacia el punto P. Q se llama carga generadora del campo eléctrico y Q0 es la carga de prueba. Cuando Q, generadora de campo eléctrico, es positiva, el campo eléctrico es un vector que es radial y saliente, por tratarse de una carga positiva, la carga generadora. Q0 siempre es la carga imaginaria y positiva. Si ahora la carga generadora es negativa, como la carga de prueba imaginaria es positiva, entonces el campo eléctrico es hacia la carga generadora. En términos generales, la fuerza ejercida sobre ahora cualquier Q0 por un campo eléctrico va a ser F sub 0 vector igual a Q0 por vector E. ¿Cierto? Este es el producto de un escalar por un vector. Entonces, si el escalar tiene el mismo, si es positivo, el sentido del campo eléctrico y de la fuerza van a ser el mismo. Si Q0 es negativa, entonces el sentido de estos vectores cambia. Es lo que tenemos en el ejemplo. Q0 es positiva, es cualquier carga ahora, ya no es la carga de prueba, es cualquier carga. Entonces, la fuerza que aparece sobre Q0 tiene el mismo sentido, la misma dirección que el campo eléctrico. Si Q0 es negativa, entonces la fuerza va a ser de atracción hacia la carga Q y el campo eléctrico va a ser radial hacia afuera porque la carga generadora es positiva. La ley de Coulomb establece que el módulo de la fuerza es 1 sobre 4pi epsilon 0 por el producto de los módulos de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Cuando dividimos F0 por Q sub 0, obtenemos la expresión del campo eléctrico para una carga generadora puntiforme de valor Q. Si nos paramos a distintas distancias, podemos tener distintos valores de campo eléctrico. Radial, saliente hacia afuera, ¿cierto? Para cargas positivas, y radial entrante para carga negativa. Veamos un ejemplo de cómo calculamos el campo eléctrico para una carga generadora de menos 8 nanocoulomb a una distancia de 2 metros de un punto P. Podemos encontrar el módulo de esta distancia sacando las componentes de X y de Y. Entonces, por el teorema de Pitágoras sacamos la distancia R. El versor es el vector sobre el módulo. Al vector lo escribimos en cartesiana, como la componente en X
por el versor I más la componente Ni por el versor J. Los versores I y J son versores en las direcciones X e Y respectivamente. Entonces, la expresión vectorial del versor sale directamente de esta expresión matemática. Reemplazamos en el campo eléctrico 1 sobre 4 pi epsilon 0 por 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, el valor de la carga, menos 8 nano coulomb sobre la distancia al cuadrado y colocamos el versor. Hacemos la operación matemática y tenemos la expresión vectorial del campo eléctrico. Podemos aplicar el principio de superposición para calcular el campo eléctrico en un punto P debido a, por ejemplo, dos cargas puntiformes. Agarramos la carga positiva Q1, colocamos imaginariamente la carga de prueba en P y obtenemos el campo eléctrico E sub 1. Luego analizamos el efecto de la carga 2 en el punto P. Como en punto P siempre está imaginariamente la carga de prueba positiva, aparece un vector hacia la carga Q2. Se hace la suma vectorial y el campo E es el total en ese punto. En general, siempre la fuerza total es la suma de todas las fuerzas que intervienen en el proceso. Lo mismo ocurre con el campo eléctrico. Hay que tener en cuenta que son sumas vectoriales, así que tenemos que cuidar la dirección y el sentido de cada uno de los vectores. Veamos el caso de un dipolo eléctrico. Se llama dipolo a dos cargas que tienen el mismo módulo pero tienen signos contrarios. Entonces, si nos paramos en un punto tal como A, el campo que genera la carga 2 es hacia la carga negativa y el campo que genera la carga 1 es también saliente. Entonces el campo en A es la suma de dos campos, el generado por Q1 y el generado por Q2. Lo mismo pasa con el campo en B. Este campo en B es el resultado de sumar el campo debido a Q1 en el punto B, es un campo saliente hacia la izquierda, y el campo que genera Q2 en el punto B, que es un campo hacia la derecha. Aquí se hace la suma vectorial y nos da el resultado del campo. Si ahora llevamos un punto C equidistante de las cargas, por el principio de superposición podemos sacar el campo que genera la carga 1, se llama campo 1, y el campo que genera la carga 2, E sub 2. Se hace la suma vectorial y obtenemos el campo resultante E sub C. El dipolo es una molécula que está presente en la naturaleza, por ejemplo, la molécula de agua. Aquí la carga positiva es el hidrógeno y la carga negativa, el oxígeno, es en azul. Se define un vector que se llama momento dipolar eléctrico a un vector que va desde la carga negativa hacia la carga positiva. Y su módulo es la carga positiva por la distancia entre esas cargas. Esto es un valor que se obtiene de tablas y para el agua, por ejemplo, el momento dipolar eléctrico es de 6.13 por 10 a la menos 30 coulomb por metro. Cuando un dipolo se encuentra sumergido en un campo eléctrico, sobre cada una de las cargas aparece una fuerza. Si este campo es un campo uniforme, de valor constante, y como el dipolo tiene cargas del mismo módulo y signo contrario, entonces las fuerzas tienen los mismos módulos, pero sentido contrario. Entonces aparece un torque
o un par de torsión que hace rotar el dipolo. Aquí vemos que inicialmente phi es el ángulo entre la recta de acción que une las cargas y el campo eléctrico. Y la distancia entre las fuerzas es d por el seno de ese ángulo phi. Entonces, el par de torsión tiene un módulo que es igual a la fuerza por la distancia. Como Q por D es P, entonces tau resulta de un producto vectorial entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico. Este vector se dirige hacia la parte interna de la página y es entrante, ¿cierto? Tau se mide en newton por metro. Cuando el dipolo cambia de dirección por la presencia del campo eléctrico, el par de torsión del campo eléctrico realiza trabajo sobre él, modificando su energía potencial. Entonces, el trabajo diferencial de W realizado por ese par de torsión durante un desplazamiento infinitesimal diferencial de phi está dado por tau por diferencial de phi. Como el par de torsión está en dirección en que phi disminuye, tau es menos P por E por el seno de phi. Entonces, diferencial de W es igual a tau por diferencial de phi igual a menos P por E por el seno de phi por el diferencial de phi. Si hacemos un desplazamiento finito desde phi sub 1 a phi sub 2, el trabajo total resulta de la integral. Ahora, como el trabajo es el negativo del cambio de la energía potencial de un sistema se define como menos P por E por el coseno de phi. Y esto es, en definitiva, un producto escalar entre el vector momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico, cambiado de signo. Esta energía potencial se mide en Joule. Vemos que la energía potencial tiene un mínimo, o sea, su valor más negativo, cuando está en equilibrio estable. En ese momento phi vale 0 y P es paralelo al campo eléctrico. Eso es lo que logró el campo eléctrico, ¿no? Alinear P con E. La energía potencial es máxima cuando phi es igual a pi y P resulta antiparalelo al campo eléctrico. Entonces la energía potencial es positiva igual a P por E. Y cuando phi está a 90 grados, P es perpendicular al campo eléctrico y U es igual a 0.